Listo, entonces empecemos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de hipertensión arterial sistémica. Hice la clase enfocada a la hipertensión en el adulto mayor. Bueno, los objetivos de la clase es definir la enfermedad, identificar el panorama epidemiológico, identificar los procesos fisiopatológicos involucrados, reconocer las características clínicas, conocer la evaluación diagnóstica y los criterios establecidos, y establecer el esquema terapéutico, así como las recomendaciones generales que tenemos que emitir. Tenemos que la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónica, controlable y multifactorial que se va a caracterizar por un aumento sostenido de la presión arterial sistólica arriba de 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Vamos a tener que la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular, aunado a los otros. La hipertensión arterial sistólica aislada va a ser más común en personas mayores de 60 años y se va a caracterizar por una presión arterial sistólica elevada, mayor a 140 y una presión diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Esta va a reflejar el endurecimiento de las arterias grandes con un aumento en la presión del pulso y va a estar prevalente en un 87% de los adultos mayores. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, existen más de 1.130 millones de personas con hipertensión en el mundo. La hipertensión va a ser una de las causas principales de muerte prematura y va a provocar al año 9.4 millones de muertes, un 13% de total de las defunciones que se producen a nivel global. El mayor número de muertes van a estar relacionadas a cardiopatía isquémica en 4.9 millones, a eventos vasculares cerebrales 2 millones y eventos isquémicos 1.5 millones. Y una de las metas mundiales de las enfermedades no transmisibles es reducir la prevalencia de la hipertensión en un 25% para el 2025 con respecto a los valores del 2010. Tenemos que en la hipertensión, 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión, 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce su enfermedad y 1 de cada 3 de los que toma tratamiento logra mantener una presión abajo de 140/90. En México, de acuerdo a la encuesta del ENSANUD del 2016, hay una prevalencia del 25.5% en los mexicanos. En mujeres es ligeramente mayor con un 26.1 y en hombres un 24.9. Vemos que en las mujeres es el mayor porcentaje, un 59%, y en los hombres un 41%, con una razón hombre-mujer de 0.69. En cuanto a la incidencia por entidad federativa, el estado que reportó la incidencia más baja fue en el estado de Oaxaca, con una tasa de 189 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Sinaloa y los estados del norte son los que reportaron la incidencia más alta, con 1.023 casos por cada 100.000 habitantes. Pues en general los estados del norte es donde se reportan las tasas más altas. En cuanto a la edad, después de a partir de los 60 años el riesgo aumenta y hay un pico especial a partir de los 70, donde hay una prevalencia alta de hipertensión en los adultos mayores. En cuanto a las áreas, y rural o urbana, está ligeramente elevado en el área urbana, y en cuanto al nivel socioeconómico, pues en el nivel medio. En cuanto a los factores de riesgo, pues los principales que encontramos son la obesidad, un índice de masa corporal con obesidad grado 3, obesidad abdominal, diagnóstico previo de diabetes
y diagnóstico previo de dislipidemias. Entonces, estos factores están aumentados en la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión. En cuanto a la fisiopatología, bueno, en el sistema cardiovascular se van a presentar cambios estructurales y funcionales que van a provocar un deterioro paulatino, tanto en la enfermedad cardiovascular manifiesta como en la oculta. La presión arterial diastólica va a tender a reducirse en la mediana edad como consecuencia de aumento de la rigidez arterial y en consecuencia la presión arterial sistólica va a asumir un papel más importante como factor de riesgo a partir de este periodo de vida. Los cambios fisiológicos cardiovasculares en el envejecimiento, pues va a haber cambios estructurales en el ventrículo izquierdo, vamos a tener hipertrofia o remodelado ventricular. En cuanto a los cambios valvulares que vamos a encontrar, va a haber esclerosis o calcificación, que se va a observar en un 80% de los adultos mayores. Vamos a tener insuficiencia aórtica secundaria a la calcificación de las valvas y la calcificación del anillo mitral, que va a ser más prevalente en mujeres que en los hombres. En el sistema de conducción va a haber una reducción de las células marcapaso en el nodo sinusal, va a haber un incremento del depósito del tejido amiloide, adiposo y colágeno en todo el sistema de conducción, y esto nos va a llevar a una predisposición de enfermedad del nodo sinusal, del nodo AV o algún tipo de arritmia. Los cambios funcionales en el sistema cardiovascular, vamos a tener en el adulto mayor una menor respuesta al ritmo cardíaco ante situaciones de estrés, una disminución de la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio, disminución del gasto cardíaco, disminución de la capacidad aeróbica y disminución de la estimulación del sistema nervioso simpático sobre los receptores cardiovasculares. Y en cuanto a la función diastólica, va a haber una disminución del llenado ventricular por retardo en la relajación. Como consecuencia, va a incrementar la presión de llenado diastólico final. Los cambios en los vasos periféricos, bueno, uno de los principales va a ser la arteriosclerosis, que al presentarse esta va a haber un incremento en la presión sistólica por la rigidez arterial, va a haber mayor resistencia vascular periférica, va a haber una disminución del volumen intravascular, va a haber un incremento de la presión de la arteria pulmonar y un incremento en la presión de pulso, que esa es la diferencia entre la TA sistólica y la diastólica. También vamos a tener alteraciones endoteliales, como disminución de la respuesta vasodilatadora a la acetilcolina, disminución de la disponibilidad del óxido nítrico, un incremento a la sensibilidad de las células endoteliales a estímulos que producen apoptosis, la permeabilidad del endotelio va a ser menor y va a disminuir el proceso de angiogénesis y la capacidad regenerativa del endotelio. Esto va a hacer que incremente la formación de especies reactantes de oxígeno y haya daño oxidativo. Otra cambio va a ser la desregulación ortostática, que va a ser común en el envejecimiento y nos va a llevar a una hipotensión ortostática, que se va a asociar a la disminución de los varoreceptores, a la disminución de la capacitancia venosa y un aumento de la insuficiencia venosa. En los cambios neuroendocrinos que afecten la fisiología cardiovascular, va a haber una disminución de la renina plasmática, un incremento de la actividad simpática por aumento de los niveles de catecolaminas, una intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, disminución de la hormona de crecimiento, disminución de las hormonas sexuales, incremento en la secreción de los glucocorticoides y una disminución de la respuesta a los receptores alfa y beta. Bueno, vamos a tener que la presión arterial va a estar dada por dos elementos, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas. El gasto cardíaco, a su vez, se va a componer por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca, y las resistencias periféricas se va a dar por la estructura vascular y la función vascular. En los adultos mayores, el tejido elástico va a disminuir y el colágeno va a aumentar, con lo que va a disminuir la elasticidad de la pared de los vasos.
La presencia de aterosclerosis va a hacer que haya un aumento en las resistencias periféricas y en la impedancia aórtica, y la disminución en la distensibilidad aórtica nos va a llevar a un aumento en la resistencia de eyección sistólica y a una desproporción elevada de la presión sistólica y un aumento de la presión del pulso. Además, cuando el endotelio se lesiona, el equilibrio se va a alterar y va a predominar la vasoconstricción. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a su etiología, se va a clasificar como esencial o primaria y secundaria, de la que ya se habló el día de ayer. La más común es la esencial o primaria, que se encuentra en un 90-95% de los casos. Esta se va a deber a un desorden heterogéneo y a su diferencia que la secundaria, que se va a encontrar en un 5-10% de los casos y se va a deber a una condición específica conocida. Otra forma de clasificarles de acuerdo a las crisis hipertensivas, si es una emergencia hipertensiva o una urgencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están más asociados con padecer hipertensión? Es el estrés, niveles elevados de estrés, la edad, el género, la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes, ingesta de alcohol, la raza va a ser más predominante en la raza negra, la ingesta elevada de sal, el sedentarismo, el tabaquismo, ingesta baja de calcio y pues tiene gran carga genética. La historia familiar y la herencia familiar también es otro factor de riesgo. De acuerdo a las cifras de hipertensión, la vamos a clasificar, bueno, según las guías de la AJA del 2020, una TEA normal es una TEA menor a 130 sistólica, diastólica menor a 85, un grado normal alta, que es de 130 a 139 sistólica y de 85 a 89 diastólica, y grado 1 y grado 2. Grado 1 es de 140 a 159 sistólica y de 90 a 99 diastólica, y grado 2 es mayor a 160 sistólica y de 100 diastólica. Va a ser importante identificar los pacientes que se encuentren en grado normal alto, porque se podrían beneficiar de intervenciones en el estilo de vida y que reciban tratamiento farmacológico si fuera conveniente. Y en los grados 1 y 2, pues bueno, estos individuos deben recibir tratamiento apropiado. La guía de la europea, bueno, usualmente usa los mismos valores, solo que aquí agrega la categoría de óptima, que es menor a 120/80, aunque en los adultos mayores pues no buscamos esa meta. Y agrega, bueno, tiene la hipertensión sistólica aislada, que es mayor a 140/90. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bueno, el paciente por lo general se va a encontrar asintomático y vamos a encontrar que durante el examen físico se va a detectar cifras elevadas de presión arterial. En un 10% de los pacientes se puede presentar de primera vez con un evento vascular cerebral, un infarto agudo al miocardio o insuficiencia cardíaca. Otro de los síntomas o que a veces que se pueden encontrar es cefalea, mareos, hipotensión postural, obnubilación, demencia, convulsiones, disnea, taquicardia y fatiga o cansancio. Y pues en general la sintomatología puede estar ausente o manifestarse con alguno de los síntomas que ya les comenté. Tengo, bueno, una pregunta para alguien que quiera contestar. Si en la consulta llega un paciente con una TEA de 135/85, refiere cefalea y mareo, ¿se le deben dar tratamientos antihipertensivos? Y no sé, si alguien quiera contestar. ¿Monasterio, porfis? O no la ¿Yo? Sí, Pues tendría que evaluar si esta sintomatología está relacionada directamente con la hipertensión, que pareciera que sí, ¿no? O sea, la cefalea y el mareo, pero hay que ver si es intermitente, si todo el tiempo la tiene, o si, o si puede estar relacionado con algún otro evento. bueno.
Pero sí, con eso sí podríamos iniciar con algún hipertensivo, Ok, bueno, la dosis ahorita bajita. vamos a valorar ahorita la respuesta a la pregunta. En cuanto a la evaluación diagnóstica, pues tenemos en los adultos mayores el abuso o la ingestión de fármacos va a ser frecuente. Entonces tenemos que investigar si toma algún fármaco que esté siendo la causa de que se eleve su TA, los cuales son los antiinflamatorios no esteroideos, incluidos los inhibidores de la COX-2, corticoides, esteroides anabólicos, anfetaminas, cocaína o alguna otra droga, eritropoyetina, ciclosporina, algún antidepresivo, especialmente inhibidores de la monoaminoxidasa, fluoxetina y similares, y pues productos de naturistas que sean como cáscara sagrada, licoriz, regaliz, entre otros. Y también se ha encontrado que el uso de acetaminofén aumenta un riesgo relativo de 1.34 de tener hipertensión con el uso casi a diario. Bueno, el primer paso y más crítico para la evaluación diagnóstica de un paciente con hipertensión es medir la medición precisa de la presión arterial. Vamos a tener, bueno, ¿cuál es la técnica lo que se tiene que realizar? Tener una habitación tranquila, con una temperatura confortable. Antes de que se vaya a hacer la medición de la toma de presión, el paciente no debe haber tomado cafeína, no debe haber fumado, no debe haber hecho ejercicio durante 30 minutos, tener la vejiga vacía y que permanezca sentado y relajado durante 3 a 5 minutos y posterior a eso pues se procede a tomar la medición. El paciente tiene que estar sentado con el brazo descansando sobre la mesa, con la mitad del brazo al nivel del corazón y apoyado el respaldo en la silla sin cruzar las piernas y con los pies planos en el suelo. No hablar durante la toma, ni el paciente ni el examinador. Y pues en cuanto a los equipos, ya sea el baumanómetro aneroide o el digital, que en la guía de la AJA hay una lista de los aparatos que están aprobados por ellos, pero pues usualmente son los que utilizaríamos. El brazalete debe de estar a un 75 a 100% de la circunferencia del brazo del individuo y pues ya, posteriormente se procede a tomar una TEA. ¿Alguien me puede decir en qué brazo se debe tomar la presión arterial? ¿Lupita? No sé. Uy, no veo nada. ¿Saben si se tiene que tomar solo en un brazo? Ajá. Sí, siempre se debe tomar en ambos brazos. En la evaluación inicial de un paciente con hipertensión arterial en el consultorio, la evaluación inicial se debe medir la TA en ambos brazos, preferiblemente simultáneamente. Si hay una diferencia mayor a 10, en mediciones repetidas se va a tomar la cifra que sea la más alta. Si la diferencia es mayor a 20, se debe considerar hacer más investigación. Y pues mientras se toma la presión y se insufla el manguito, se debe palpar la arteria radial hasta que el pulso desaparece y esto evitará que haya fallas en la lectura principalmente de la TA sistólica. Y se debe llevar a 20 milímetros de mercurio por arriba de la cifra donde se dejó de escuchar de palpar el pulso y desinflar la bolsa con lentitud a 2 milímetros por segundo. Y pues en la primera consulta se debe medir la TA de todos los pacientes. Además de hacerlo en ambos brazos, se debe tomar en bipedestación para excluir o hacer diagnóstico de hipotensión ortostática, principalmente en los adultos mayores y en pacientes diabéticos. Bueno, para hacer el diagnóstico, no podemos hacer el diagnóstico con una sola toma de TA. Si en el consultorio médico, bueno, de acuerdo a la guía de la AJA del 2020, si tenemos en el consultorio médico una TA mayor a 140/90, pues tenemos que hacer que el paciente lleve una monitorización, ya sea ambulatoria o en casa,
para que el diagnóstico nos haga en una sola visita al consultorio. Usualmente el diagnóstico se va a hacer en 2 a 3 visitas al consultorio en un intervalo de 1 a 4 semanas. Se va a hacer el diagnóstico en una sola visita solamente si la TA es mayor a 180/110 y que haya evidencia de enfermedad cardiovascular. Para hacer el diagnóstico, bueno, podemos utilizar 2 métodos. El MAPA y la que maneja 3 cifras para dar el diagnóstico de hipertensión. Si la mayoría de las tomas en el día fueron mayores a 130/80, se hace diagnóstico de hipertensión. Si al despertar la mayoría de las tomas son mayores a 130/85, también se hace diagnóstico de hipertensión. Y si previo a dormir o durante la noche hay tensiones mayores a 120/70, también se hace el diagnóstico. Eso es con el MAPA. Y si se hace el monitoreo ambulatorio en casa con un dispositivo digital o el que tenga el paciente en casa, si la mayoría de las lecturas son mayores a 135/85, pues igual también se hace diagnóstico de hipertensión. ¿Alguien me puede decir si la presión arterial cae durante las horas del sueño? Si hay una disminución o se mantiene igual durante el día. Alma, ¿me puedes decir, por favor? Hola, sí. Sí disminuye, solo que no recuerdo si un 5 o 10%, la verdad. Suele disminuir un 10% Ok. durante las horas de sueño y es algo normal. Bueno, para hacer el diagnóstico, bueno, como ya les había comentado, con monitorización domiciliaria antes de la visita al médico, se tiene que hacer un monitoreo de 3 a 7 días en la mañana antes de tomar el medicamento y en la tarde antes de tomar su medicamento. Se tienen que hacer 2 medidas en cada ocasión, después de que el paciente haya estado 5 minutos en descanso y 1 minuto entre cada medición. Y bueno, si la mayoría es mayor, en cuanto a la interpretación, si las lecturas son mayores a 135/85, se hace diagnóstico de hipertensión. Y en la monitorización ambulatoria o MAPA, el monitoreo se hace las 24 horas en intervalos de 15 a 30 minutos durante el día y la noche. Y para que sea válida, se tiene que tener al menos 20 lecturas durante el día y 7 lecturas durante la noche para hacer un diagnóstico. Si no tenemos este número de lecturas validadas, pues se tendría que realizar nuevamente la prueba. Y si, bueno, en cuanto a la interpretación, si es mayor durante 24 horas, mayor a 130/80, indica hipertensión. Y durante el día despierto mayor a 135/85 y durante la noche mayor a 120/70. Vamos a tener, al comparar las dos monitorizaciones, Adriana, bueno, el mapa, sí, ¿sí me oyes? ¿Sí me sí, oyes? sí, doctor, ¿Sí me oyes? sí, Ajá. Sí, es que a veces entra y sale. perdón, Pero, a ver, escucho. es muy importante lo que estás comentando para ver. A ver, Jorge, déjame preguntarles. Sí, Jorge, el ejemplo que puso de 130, dijiste 135/90, ¿verdad? Del otro caso, Sí, sí, Adriana. sí, creo que sí era de sí, 135. tenía 135/90 135, dijiste, ¿verdad? De sistólica. Ujú. tenía Ajá. 135/85 en la primera toma En el en tu consultorio, consultorio. ¿verdad? Es que Sí, no sé, parece que entra y sale tu audio. mi audio. Ok. ¿Qué edad tiene esa paciente? Mm, ¿La que dijiste? El ejemplo 135/90. ¿Qué edad tiene? No me sé la tiene edad. 60 años. No menciona, pero tiene 60 años. 60. ¿60 años? Sí, Ok. Bueno,
vamos a poner 65 años. ¿Está bien, Jorge? Sí, sí. La toma, ¿cómo tomaste la presión? La tomó sentada, seguramente con lo que está diciendo, que le puso el brazo en la mesa, en fin, ¿no? Que el ángulo que tienes que guardar. Bien. Ahora, ¿con qué aparato le tomas la presión? Es lo mismo que le tomes la presión con un aparato, como dices tú, digital o uno que funciona a través de oscilometría, o tomar la presión con uno de mercurio, o tomar la presión con un aneroide bien calibrado. Jorge. Pues sí, sí varía Primero que bastante. nada, ¿qué diferencia hay entre cada uno de esos, Bauma? Pues según yo sé, los digitales se suelen descalibrar muy fácil. Este, pues pues se me hace más confiable los aneroides, o sea, los de bombita, O los sea, tradicionales, porque es objetivo, luego, acuérdate que luego el escucha. confiable de todos, ¿cuál será? El de mercurio, El de ¿no? mercurio, sí. Sí sabes que el mercurio contamina y por eso ya no están haciendo tanto manómetro de mercurio. Pero si tú mandas a esa paciente, es mujer, ¿verdad? Adriana, es mujer, Sí, ¿verdad? Si tú mujer. mandas a esa paciente mujer, entonces a su casa, a que se esté midiendo la presión, como dice Adriana, para que tengas el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿qué le dices? ¿Cuáles son las instrucciones que le tienes que dar para hacer el diagnóstico? Primero, ¿con qué tipo de manómetro se la va a tomar? Que si no hay nadie que se la tome, quizá ella pueda tomársela sola con un aparato de oscilometría. A ver, Roger. Roger. ¿Qué pasó, Doc? Ya nos puso aquí el doc la Ajá. recomendaciones. Venga. ¿Pero cuál fue la Bueno, pregunta? acuérdense, mire, no sé qué pasa, no sé si yo estoy mal o no, pero no los oigo ni veo ni nada. Mira, fíjate que el aparato de mercurio, ese aparato habitualmente puedes escuchar la presión un poco más alta, entre 5 y 10, ¿sí? Que la oscilometría. La oscilometría sí es precisa, sí es buen aparato, ¿no? Y se coloca bien, ¿sí? ¿Cuál el fundamento fisiológico? Eso lo mencionaba Enano, ¿verdad? Pero hay que estudiarlo. ¿Cuál es el fundamento fisiológico del aparato de la oscilometría, del digital, en relación a, por ejemplo, a tomar la presión con el de mercurio? Se los dejo de tarea entonces, ¿no? Es muy sencillo. Bueno. Bien, a ver, Néstor. No está. Felipe. Felipe tampoco está. Sí, Doc, aquí estoy. Sí estás. Sí estás. A ver, ¿tú sabes qué es la maniobra de Osler? ¿Cómo la describió el doctor Osler a principios del siglo XX? ¿No? Bueno, ese es cuando estás palpando la arteria y una cosa es palparla y otra cosa es escucharla. Seguramente ustedes en urgencias usan ese método de palpación cuando prácticamente no escuchan la presión, ¿cierto? Sí, ¿Sí? ¿Quién me contesta? no, es cuando dejas de palpar Felipe, ¿me contestas? ¿O es cuando dejas de palpar el pulso, ¿no? Cuando marca la presión Ajá. Carlos, ¿no sistólica. estás? Roger, Fátima. Es lo que había dicho Adri de dejar de palpar, bueno, A ver, Adri y Jorge dejar de palpar el pulso radial, después, no, sí, dejar de palpar ¿me el pulso contestó? radial después, cuando estés insuflando para la presión sistólica. Okay. Orler describió y dijo que era una pseudotensión cuando estaba tocando el pulso, todavía después de inflar el manguito, pero ya no escuchar la presión. Es decir, inflas hasta 180, 200 y sigues, bajas
disminuyes la presión del manguito, empiezas a escuchar la presión por ahí de 170. Después vuelves a subirla y sigues tocando palpas pues la arteria por arriba de 170. Ajá. Entonces lo describió como la rigidez de las arterias y lo puso en evidencia y sobre todo habló de los viejos, de la hipertensión viejos, que había que tener mucho cuidado porque él calificaba esas cifras como pseudohipertensión arterial, es decir, que para él valía más escuchar que tocar. Ajá. Eso es lo que se llama la maniobra de Orle y está en relación a ¿qué? A la rigidez de las arterias, como había dicho Adriana, que se presenta en el envejecimiento. Y como consecuencia de eso, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer, Jorge, con esa paciente antes de enviarla a casa? ¿Cómo le tomaría la presión en el consultorio? ¿Se la tomaría sentada? ¿Se la tomarías acostada? ¿Se la tomarías de pie? ¿Cómo le tomarías la presión? Pues se la tendría que tomar Bien, entonces le vas desde a varias formas, presión. sentada, acostada, Fíjate de bien, le pie. vas a tomar la presión sentada, la tienes sentada, pero luego la vas a levantar. Luego la vas a levantar, ¿no? Adriana también habló de eso. A ver si tiene hipotensión ortostática o está sintomática cuando baja 10 histórica o tiene diferencia de 20. Por ejemplo, si le baja a esa paciente a 115 cuando la levantas. Entonces, siempre deben de tomar la presión en dos posiciones, ¿sí? Antes de establecer cuál es el límite de la presión en el consultorio. En dos posiciones. Eso es lo ideal. Y lo ideal es que, claro, la tomes sentada, te esperes 2 minutos y ya que se levantó y volverla a tomar, ¿no? De pie. No sé si eso lo hacen ustedes con frecuencia. No. ¿No? Pues vale la pena que lo hagan, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Adriana? Sí, sí, la verdad no es algo que hagamos en Sí, las ¿sí me estoy oyendo o nada? Sí, yo sí lo Sí, escucho. sí se escucha. Sí lo escucho. Ah, porque los demás parece que no me oyen. Bueno. Sí, como estoy hablando solo. Bueno, a veces me pasa. Me pongo a hablar solo, pero bueno. Oye, está bien. Entonces ya tenemos ahí varias cosas, ¿no? Bien, la vas a mandar a la paciente a que se cheque la presión en casa para hacer el diagnóstico o no, Adriana. Sí, con una sola toma no se puede hacer ¿Y un qué diagnóstico. instrucciones le vas a dar? Le vas a decir a la paciente, se va a checar la presión en dos posiciones, se va a checar la presión del brazo derecho, brazo izquierdo, se va a checar la presión después de comer, antes del desayuno, después del desayuno, a cualquier hora, al azar. ¿Cómo? A ver, venga. Ok, de acuerdo a la guía del 2020, dice que previa a la consulta médica se tiene que hacer un monitoreo de 3 a 7 días. Se va a tomar la presión en la mañana antes de tomar de sus medicamentos y sus alimentos y tiene que hacer 2 mediciones en cada ocasión en ambos brazos y que haya estado, bueno, que no haya tomado café, que haya, con las mismas medidas, que no haya hecho ejercicio y que haya estado en reposo durante al menos 5 minutos. Y igual en la tarde, previo a la toma de sus medicamentos, también tomar dos mediciones, igual haber tenido el descanso de 5 minutos y tener 1 minuto en la medición de una y otra toma. Bueno, esa va a ser la indicación. Usualmente los pacientes en casa tienen el baumatómetro, que es el digital. Usualmente no tienen un aneroide, pero Ok, pues, de ya con el oscilometría. registro que te... ¿Tú confías en ese? Ajá. Sí, ¿no? Sí se puede confiar. Sí, en el digital sí se puede confiar y en el Bien, otro también. por ejemplo, la tienes en el consultorio y dime una circunstancia o una enfermedad que le vas a decir, no puede usar, es preferible que le chequen la presión, vaya,
pues vaya, similares o algún lugar a que le estén checando la presión o no sé. ¿En qué casos? Por ejemplo, Que no se le pueda, si tiene algún déficit visual o si tiene alguna enfermedad de deterioro cognitivo o si tiene... perfecto, sí, eso está muy bien. Ya, y hablando específicamente de alteraciones en el ritmo cardíaco, que es cuando falla más que nada la oscilometría, ¿cuál sería la Ajá, ahí clásica, es por cuando... ejemplo? Ay, ¿Perdón? es frecuente, sí, ya me acuerdo. No sé el No, nombre, pero no, no te es... entendí nada porque como que se nota. Ahí voy. Es... Ay, se me fue. Es la... Se me fue el nombre, pero es la... Ajá. Es... Por ejemplo, si se me fue tú el nombre. tuvieras una paciente con fibrilación auricular, Ajá, eso. A los pacientes ahí en con este caso, fibrilación auricular que tienen, sí, con en ese algún caso, tipo sí. de arritmias o extracístoles muy frecuentes, en fin. Entonces, ahí sí, Mm, probablemente no sea igual. ¿Está bien? Quizá esa es una de las condiciones en las que la oscilometría está, ¿verdad? Ajá, Por sí. ejemplo, bueno, Bueno, vamos, en cuanto a la monitorización ambulatoria y la tomada en casa, bueno, las ventajas del mapa es que puede identificar la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada, va a haber una mayor potencia diagnóstica, va a tener mediciones nocturnas, hace mediciones en situaciones cotidianas y pues te da mucha información en una sola sesión. Una desventaja es que puede ser un método costoso y que puede ser incómodo para el paciente andar con el mapa todo el día. Y de la ambulatoria puede igual identificar la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Es un método económico y ampliamente disponible. Se puede hacer la medición en el domicilio y el paciente pues está más relajado que a lo mejor si está en el consultorio, pues a veces hay pacientes que son muy ansiosos o muy nerviosos y pues esto puede hacer que tengan lecturas altas. Hace que el paciente esté más comprometido con su medicación y va a ser fácil de repetir y usar en periodos largos para evaluar el día a día. La desventaja es que solo se puede medir la presión estática, puede haber posibles errores de medición por alguna causa, como de las que ya comenté ahorita, y pues no registra las tensiones arteriales nocturnas. Bueno, tenemos otra entidad que es la hipertensión de bata blanca. Esta se va a encontrar en un 30-40% de los individuos y va a ser muy común en los ancianos. Va a ser frecuente, más frecuente en mujeres y no fumadores. Estos van a tener, los pacientes que presenten ese tipo de hipertensión van a tener un riesgo cardiovascular intermedio entre los pacientes que son normotensos y los que son hipertensos sostenidos. Va a haber daño el daño a órgano inducido por hipertensión va a ser menos prevalente y se debe confirmar el diagnóstico con mediciones repetidas en la consulta y pues evaluar si el paciente tiene algún factor de riesgo o la presencia de daño a órgano. Y pues para hacer el diagnóstico de esta, pues se puede usar el mapa o el monitoreo ambulatorio. La hipertensión enmascarada, esta se va a encontrar en un 15% de los pacientes con una TA normal, de los que encontremos en la consulta. Su prevalencia va a ser mayor en jóvenes, varones, fumadores, personas que hacen actividad física, que consumen alcohol, que tienen ansiedad y estrés laboral. La obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica y pues antecedentes familiares van a tener antecedentes familiares de hipertensión. Y pues en metaanálisis y estudios recientes se ha observado que el riesgo cardiovascular es mayor en pacientes que presentan este tipo de hipertensión
que en la normotensión y va a ser similar o igual al riesgo de tener una hipertensión una sostenida, persistente. Bueno, como haciendo un resumen, vamos a tener un paciente con sospecha de hipertensión arterial. Tenemos una medición mayor a 180/110 en la visita. Ya con esa cifra se hace diagnóstico de hipertensión. Si no, se hace la medición. Si la T es mayor a 140/90, mayor a 140/90 en dos o tres visitas distintas con la técnica adecuada, sí, se puede sospechar hipertensión de bata. Se sospecha hipertensión de bata blanca. Si sí se sospecha, pues tienen que realizar un registro domiciliario o un mapa, y si no se sospecha de hipertensión de bata blanca, pues ya se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Si las TEAs no son mayores a 140/90, se manda a hacer el registro en casa o el mapa, y pues ya sabemos, si es mayor a 135/85 el monitoreo en casa y con el mapa mayor a 130/80, pues sí, se hace diagnóstico de hipertensión arterial, y si no, pues ya se descarta el diagnóstico. En cuanto a la guía americana, igual tiene las mismas cifras. En la guía americana nos marca dos formas de realizar las cosas, la forma esencial y la forma óptica. Lo esencial es lo que todos podemos hacer, y pues se hizo esto porque muchos de los países no tienen todos los recursos, no sé, un país de primer mundo o un país de tercer mundo, pero igual las presiones que maneja y para hacer el diagnóstico son las mismas cifras que ya les comenté. El cribado para la detección de hipertensión, bueno, si tenemos unos niveles de presión arterial en el consultorio o en la oficina menores a 130/85, y ya la mayoría de las tomas tuvieron esa cifra, se hace el control del cribado cada 3 años, a excepción de pacientes que tengan algún factor de riesgo. Se hace algún factor de riesgo cardiovascular o alguna otra enfermedad, pues se tiene que hacer cada año. Si tenemos una cifra de 130/159 y de 85/99, pues si es posible confirmarla fuera de la oficina, y alternativamente confirmar en las visitas que tenga en la oficina. Y si es mayor a 160/110, pues se confirma la hipertensión y inicias un tratamiento. La guía europea igual te da las mismas pautas para el cribado. Si tiene una TA óptima menor a 120/80, pues se hace cada 5 años. Si es una normal, cada 3 años. Si es normal alta, pero tiene algún riesgo, pues cada año. Y si consideras una hipertensión enmascarada, pues pedirle el mapa o el monitoreo ambulatorio o en casa. Y pues si es una hipertensión mayor a 140/90, ya sea medir en las consultas y con el mapa. Bueno, en la evaluación clínica del paciente con hipertensión va a tener 4 objetivos principales. Va a ser identificar las causas conocidas de hipertensión, confirmar la evaluación crónica de las cifras de presión arterial y determinar el nivel, determinar la presencia de lesión de órgano blanco y cuantificar el grado de la lesión, y identificar otros factores de riesgo cardiovascular o condiciones concomitantes que le confieran un riesgo cardiovascular global más aumentado. Esto para definir el pronóstico y para guiar el tratamiento. En la evaluación clínica, bueno, en este cuadrito puse la información que debes recoger en la historia clínica, pues la historia personal, si tiene antecedente familiar de hipertensión, si tiene algún riesgo asociado como hipercolesterolemia familiar, si tiene el hábito del tabaco, la dieta, la ingesta de sal, el consumo de alcohol, vida sedentaria, antecedente de alteraciones del sueño, o antecedente de mujeres de hipertensión durante el embarazo o la preeclampsia. Antecedentes y síntomas de daño a órgano blanco, pues en cerebro y ojos, si hay cefalea, si hay vértigo, si ha presentado síncopes, si tiene alteraciones de la vista, si ha tenido ataque isquémico transitorio, si en los adultos mayores se presenta deterioro cognitivo o demencia,
En cuanto a corazón, pues si hay dolor torácico, si hay disnea, si ha tenido el antecedente de algún infarto. En los riñones, si hay poliuria, si hay mituria, si hay hematuria, si tiene infecciones recurrentes del tracto urinario. En las arterias periféricas, pues valorar las extremidades, si hay claudicación intermitente, si hay dolor en reposo y pues antecedentes personales o familiares de enfermedad renal crónica como antecedente de enfermedad poliquística. Y si ya previamente había tenido algún tratamiento antihipertensivo o no, ver qué tratamientos ya había tenido, qué eficacia tuvo, si toleraba los medicamentos y también para valorar la adherencia que tiene al tratamiento o que va a tener al tratamiento. En la exploración física, esta va a proporcionar información importante sobre las posibles causas de hipertensión, principalmente, en la secundaria, de la que ya se habló ayer, y pues signos o comorbilidades de daño a órgano inducido por la hipertensión, que en la exploración física que vamos a realizar, pues medir peso, la talla, la circunferencia de la cintura, realizar un examen neurológico y del estado cognitivo, un examen fundoscópico, palpación y auscultación del corazón, de las arterias periféricas, y comparación de la TA en ambos brazos. ¿Qué pruebas clínicas se tienen que solicitar? Bueno, las pruebas generales van a ser una biometría hemática, glucosa plasmática en ayuno y una hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, electrolitos séricos, ácido úrico, creatinina, para valorar la tasa de filtrado, y análisis de orina, esto para valorar si hay proteinuria o si hay albuminuria, y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y se pueden realizar investigaciones adicionales cuando se indique para evaluar o confirmar una sospecha o daño a órgano inducido por la hipertensión o si tiene algún dato de hipertensión secundaria. Bueno, aquí hay una pregunta para Andrea. ¿La puedes leer, por favor? Sí, doctora. Un hombre de 71 años consulta en buen estado de salud, pero su médico ha notado el inicio de hipertensión durante los 2 últimos años. En este tiempo, la presión arterial se elevó a 182-108 milímetros de mercurio sin cambios posturales. Ha sido tabaquista durante los últimos 15 años. No tiene antecedentes hereditarios para hipertensión. Ni la presentan actualmente 2 hermanos de 55 y 62 años. El examen físico permite apreciar un soplo sistólico abdominal. El laboratorio muestra creatinina de 1.9 miligramos sobre decilitro, ionograma normal y más una cruz de proteinuria. ¿Cuál de los siguientes estudios diagnósticos realizaría para iniciar la evaluación de una posible hipertensión vasculorenal? Arteriografía selectiva, ecodoppler, radiorenograma sensibilizado por IECA o pielografía minutada. ¿Qué estudio le pides a ese paciente? Pues primero, pues el menos invasivo sería el ecodoppler. Sí, de inicio, pues un ecodoppler de los vasos renales. Aquí se está sospechando de una hipertensión secundaria. Secundaria. Bueno, para evaluar el daño orgánico causado por la hipertensión, pues ya sea el electrocardiograma para el cribado de hipertrofia del ventrículo izquierdo y si hay alguna otras alteraciones cardíacas, albúmina en orina para valorar si hay enfermedad a nivel renal, la creatinina y la tasa de filtrado, y la fundoscopía para detectar retinopatía hipertensiva, sobre todo en pacientes con hipertensión grado 1, 2 o 2 o 3 de la guía europea. Y aquí en esta tabla igual son todos los demás estudios que se realizan. Ahorita enfocado en cada órgano voy a comentarlos. Voy a pasar.
El daño a órgano blanco, el daño a órgano mediado por la hipertensión va a ser una alteración estructural o funcional de la vasculatura arterial y de los órganos a los que suministra irrigación, causada por una presión arterial elevada. Los órganos que más se van a ver afectados van a ser cerebro, el ojo, riñones y corazón. En cerebro, bueno, hay que valorar si ya tiene algún antecedente de un ataque isquémico transitorio o de un EBC, que estas van a ser manifestaciones comunes en pacientes con TA elevada. Se puede detectar cambios subclínicos tempranos más sensibles al realizar una resonancia magnética, porque pues vamos a ver lesiones en la sustancia blanca, microinfartos o microhemorragias y atrofia cerebral. Y esta no está, debido a los costos y a las limitaciones, una resonancia no se indica de rutina para todos los pacientes. Va a estar indicada en pacientes que tengan algún trastorno neurológico, que estén con deterioro cognitivo o con pérdida de la memoria. El corazón, bueno, se recomienda un electrocardiograma de 12 derivaciones de rutina. Este es limitado para valorar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero pues puede tener podemos encontrar algunos criterios como los de el voltaje de Cornell y de Sokolov. Y para hacer un estudio más detallado, se solicita un ecocardiograma transtorácico. Esto pues para evaluar el índice de masa del ventrículo izquierdo y valorar la geometría del ventrículo, el volumen auricular, la función sistólica y diastólica. Sin embargo, tampoco no está indicado hacer un ecocardiograma en todos los pacientes que veamos con hipertensión, solo en pacientes que tengan factores de riesgo o en los que ya se sospeche algún daño a este nivel. El daño renal pues va a ser una causa y una consecuencia de la hipertensión y pues se puede evaluar fácilmente y con los exámenes rutinarios que pedimos creatinina, esto para para ver qué tasa de filtrado glomerular tiene y pues buscar albuminuria. Dependiendo el grado de filtrado glomerular que tenga y los niveles de albuminuria, pues ya ponemos al paciente en alguna categoría para ver si necesita algún estudio más a fondo, porque la nefropatía hipertensiva pues es un marcador, la presencia de microalbuminuria va a ser un marcador temprano de nefropatía hipertensiva. En las arterias carótidas se hace una ecografía carótida para detectar si hay estenosis o si hay alguna placa aterosclerótica y para valorar el grosor de la íntima y la media. En la aorta se hace velocidad de onda del pulso carotidio o femoral para evaluar y detectar rigidez de las grandes arterias y de las extremidades inferiores para realizar la medición del índice tobillo-brazo. Actualmente no se recomienda el uso rutinario de estas pruebas en todos los pacientes, pero se puede realizar en pacientes que tengan síntomas neurológicos, que tengan una hipertensión sistólica aislada o que tengan alguna sospecha de enfermedad arterial periférica. Y la fundoscopía, bueno, esta es importante para la detección de la retinopatía hipertensiva. Es importante y debería de realizarse cuando el paciente presenta una urgencia o una emergencia hipertensiva para detectar si hay hemorragia retiniana, microneurismas o papiledema. Y de rutina se debe, de acuerdo a la guía americana, se debe realizar en pacientes con hipertensión de grado 2 y la guía mexicana lo que comenta es que en mayores de 65 años que sean hipertensos y que tengan disminución de la agudeza visual, ya sea de larga evolución o de inicio agudo, es cuando se realiza la fundoscopía. Bueno, ahora vamos a hablar de la evaluación del riesgo cardiovascular total en pacientes que tienen hipertensión. Tenemos que el riesgo cardiovascular se define como es una probabilidad de padecer un evento cardiovascular
o cerebrovascular en un determinado periodo de tiempo, usualmente es a 5 o 10 años. Estratificar el riesgo va a ser fundamental para establecer la intensidad de las intervenciones que vamos a tener con el paciente, la necesidad o no de iniciar o modificar el tratamiento farmacológico e incluso la periodicidad con las que tienen que acudir a consulta. Sabemos que, bueno, la edad tiene una fuerte influencia en el riesgo cardiovascular y los adultos mayores van a tener invariablemente un riesgo cardiovascular alto por la edad, aunque no tengan algunos otros factores. Más del 50% de los pacientes hipertensos van a tener más de un factor de riesgo cardiovascular. Entre ellos van a estar la diabetes, trastornos, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, hiperuricemia, síndrome metabólico y pues hábitos de vida que sean poco saludables, como tabaquismo, alcoholismo, un estilo de vida sedentario. Y la presencia de uno o más la presencia de uno o factores o más factores cardiovasculares aumentarán el riesgo de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal y en los pacientes hipertensos. Van a estar disponibles varios sistemas de evaluación del riesgo cardiovascular y la guía americana de acuerdo a la guía americana, tenemos aquí en la tablita, en esta parte, si tiene algún factor de riesgo, si tiene daño a órgano o alguna otra enfermedad, y aquí marca los niveles, las cifras de presión arterial. La guía americana lo divide en normal alta y en grado 1 y grado 2. Si tenemos un paciente mayor de 60 años que se presenta con TEA de 140, con 95 y no tiene algún factor de riesgo, bueno, por los niveles de TEA, pues tenemos un riesgo bajito. Si tiene uno o dos o más factores de riesgo, pues aumenta, su riesgo va a ser moderado, su riesgo cardiovascular, y si tenemos 3 o más factores de riesgo, pues su riesgo cardiovascular va a ser alto. Dependiendo de la cifra que tenga el paciente, si ya tiene daño a órganos, si tiene enfermedad renal en grado 3 o diabetes, pues ya le va a conferir un riesgo alto, sin importar los niveles de las cifras de TEA que tenga. Y bueno, esta es una de las calculadoras que hay, que la mayoría de las calculadoras para el riesgo cardiovascular te valora los mismos, las mismas reactivos como la edad, el género, la raza, los niveles de colesterol total de LDL, de HDL, perdón, de TEA sistólica, diastólica y si tiene algún factor de riesgo. La guía americana pone diabetes y tabaquismo. Y ya con eso, pues, te da un factor de riesgo. En México, validada para México, de acuerdo a la guía mexicana, está el Globo Risk, en el que se incluyeron pacientes de 40 a 84 años y se encontró que había una prevalencia de alto riesgo del 16% para hombres y 11% para mujeres. Con estos datos se desarrolló una ecuación y estas son las tablitas. Hay una para hombres y una para mujeres y los parámetros en los que se basa es la presión sistólica, si es fumador si es diabético o no es diabético, si es fumador o no es fumador, la edad en años que tiene y el nivel de colesterol. Ya dependiendo de cada paciente se hace se grafica el riesgo y pues ya si tiene mayor a 10 pues es un riesgo cardiovascular alto. En la guía europea, igual, de acuerdo a los niveles de presión, bueno, lo divide en 3 grados, la hipertensión, y igual, de acuerdo a las fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1 sin complicaciones, fase 2 que tenga enfermedad asintomática y fase 3 que tenga una enfermedad establecida. Ya dependiendo de los factores de riesgo que tenga, pues va a tener un riesgo, se va a otorgar un riesgo cardiovascular. Y pues esa es la calculadora de
Asociación Europea, que igual pide el sexo, la edad, la TA sistólica, el colesterol, y si es fumador. Y ya con eso te otorga un riesgo cardiovascular. Otra es la escala de Framingham, igual, un riesgo mayor a 20, pues es un riesgo elevado. Un riesgo moderado es de 10 a 20 y un riesgo bajo es menor a 20. Bueno. La estrategia terapéutica debe incluir cambios en el estilo de vida, control de la TEA al objetivo y tratamiento de los otros factores de riesgo para reducir pues, el riesgo cardiovascular. Y el tratamiento combinado de la hipertensión y de los factores van a reducir la tasa de eventos cardiovasculares más allá de solo tener un control de la TEA. Entonces es importante tener en control todos los factores de riesgo que el paciente puede tener. En el tratamiento, pues ya sabemos que tenemos dos estrategias ampliamente establecidas, el estilo de vida y el tratamiento farmacológico. Varios estudios que se han hecho y metaanálisis han demostrado que una reducción de 10 milímetros de mercurio de la TA sistólica o 5 de la TA diastólica se va a asociar con disminución significativa de las complicaciones cardiovasculares en un 20%, de la mortalidad por todas las causas en un 10 a 15%, de eventos de ictus en 35%, complicaciones coronarias en 20% y de insuficiencia cardíaca en 40%. También se va a mantener niveles normales de TEA, se va a asociar con una disminución en la tasa de desarrollo de deterioro cognitivo en adultos mayores. El estilo de vida, las modificaciones al estilo de vida van a ser la primera línea de tratamiento antihipertensivo. De acuerdo a las guías, va a haber una tiene que haber una restricción de sodio en la dieta, restringir la ingesta a alrededor de 2 gramos al día, equivalente aproximado a 5 gramos de sal al día para la población en general y para todos los pacientes que sean hipertensos, son los objetivos. Moderación del consumo de alcohol, se recomienda un consumo moderado, no mayor a 14 unidades de etanol al día en hombres y 8 unidades en mujeres. Pues evitar el consumo excesivo o los estados de ebriedad. El consumo estándar es de 2 bebidas para los hombres y 1.5 para las mujeres. El abandono del tabaquismo, pues se recomienda que dejen de fumar y derivará programas para ayudarlo a que deje de fumar si se le está haciendo muy difícil. Esto va a ser importante porque pues, el tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular alto, además que confiere EPOC y cáncer, entre otros. Otro va a ser una dieta saludable. Las guías recomiendan la dieta DASH o mediterránea, que van a ser alta en vegetales, en frutas, en granos enteros, en alimentos que sean bajos en grasa saturada, bajos en grasa total y bajos en colesterol. Que haya pescados, legumbres, aceites vegetales, nueces. Se limita la ingesta de dulces o bebidas azucaradas y también se limita el consumo de carnes rojas. En las bebidas saludables, el consumo de café, té verde y té negro, pues se recomienda un consumo moderado. Y hay otras bebidas que pueden ser beneficiosas como el agua de Jamaica, el jugo de granada o jugo de remolacha y el cacao. Y una reducción del peso va a ser otro de los cambios que se deben realizar. Una reducción menor al 5% del peso corporal secundario a dieta y ejercicio, pues se va a recomendar. Hay que evitar la obesidad, particularmente la obesidad abdominal. En cuanto a los puntos de corte de IMC, es un IMC de 20 a 25 para menores de 60 años y para mayores de 60 años un poquito más alto, una circunferencia de cintura menor para 94 para los hombres y menor a 80 para las mujeres. Esto es para que los pacientes, es en general para pacientes hipertensos y para los que no lo son, prevengan que aparezca la hipertensión arterial.
En cuanto a la actividad física, el ejercicio aeróbico y de resistencia puede ser beneficioso tanto para la prevención como para el tratamiento de la hipertensión. La guía recomienda ejercicio aeróbico de intensidad moderada, ya sea caminar, trotar, andar en bicicleta, practicar yoga o nadar durante 30 minutos de 5 a 7 días por semana. También recomienda los HIIT, entrenamiento con intervalos de alta intensidad, que implica pues ráfagas cortas, actividad intensa y luego una recuperación con actividad más ligera. En el adulto mayor, además de que haya una regulación y prevención de la hipertensión arterial, va a ser importante porque va a disminuir el riesgo de caídas, va a mejorar la depresión y va a mejorar la función cognitiva. Y se debe recomendar la actividad física de acuerdo al estado funcional que tenga el adulto mayor. En el adulto frágil, hipertenso, pues se debe iniciar con ejercicio aeróbico, con poco ejercicio aeróbico, unos 5 minutos, caminar 5 minutos 3 veces a la semana, hasta que haya una duración de 20 minutos y posteriormente ir incrementando de acuerdo a la tolerancia que tenga el paciente. De no poder hacer ejercicio o que por su funcionalidad no pueda movilizarse, bueno, o no pueda hacer grandes actividades, iniciar ejercicios de resistencia y de fortalecimiento. Y pues los ejercicios, el entrenamiento de la fuerza también puede ayudar a reducir la presión arterial. Realizar ejercicios de resistencia y fuerza de 2 a 3 días por semana, es lo que se puede recomendar en los adultos mayores. Otra causa es, bueno, el estrés se ha encontrado que es un factor de riesgo para la hipertensión, debe reducirse y recomiendan que se debe introducir la meditación a la rutina diaria de los pacientes. En cuanto a las medicinas tradicionales o alternativas, la guía no da ninguna recomendación, su uso no está pues bien estudiado, entonces no recomienda ninguno. Y hay evidencia de que hay estudios que respaldan que hay un efecto negativo de la contaminación en el aire sobre la presión arterial a largo plazo. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Bueno, una pregunta, bueno, antes una pregunta. ¿La hipertensión sistólica aislada debe de tratarse? ¿Felipe? ¿Me puedes contestar? Sí, sí debe de tratarse, pues toda la hipertensión debe tratarse. Bueno, de acuerdo a las metas, la guía americana tiene te divide las dos en esencial y en óptimo. Lo esencial es una reducción de 20 a 10 milímetros de mercurio y en los niveles de TA, y idealmente mantener una TA menor a 140/90. En el estado óptimo, en pacientes mayores de 65 años, las metas son una TA igual menor a 140/90 y pues aquí se debe considerar individualmente el contexto de cada paciente y si tiene algún factor como fragilidad, si es independiente o no y si tolera la tolerabilidad al tratamiento que tiene. Se debe ver un control en los primeros 3 meses. En mayores de 80 años se recomienda mantener la presión sistólica en 150, menor a 150/90 como máximo, pero no menor a 120, ya que en algunos estudios como el JEP, el IBET y entre otros, tener cifras menores a 120 incrementaban el riesgo de evento cerebrovascular, de infartos al miocardio y aumentaban la mortalidad. Y en adultos mayores con hipertensión sistólica aislada se debe disminuir al menos 20 milímetros de mercurio la presión sistólica de acuerdo a la basal que tenía previo al tratamiento. Y sobre todo en pacientes frágiles que son mayores de 80 años. No se recomienda disminuir demasiado la TA diastólica en los adultos mayores debido a que igual esto se va a conllevar a
Se ha encontrado que hay mayor muerte y riesgos cardiovasculares. La guía europea, igual, para mayores de 65 años, un objetivo de sea mayor a 130-39 sistólica y una diastólica menor a 80. Se recomienda vigilar los efectos adversos. Y en cuanto al colesterol, de acuerdo al perfil de riesgo del paciente, si es un paciente con hipertensión que tiene algún enfermedad cardiovascular, una enfermedad renal crónica o diabetes, mantener el colesterol a menor a 70 miligramos por decilitro. En pacientes que tienen un alto riesgo, pues un colesterol LDL menor a 100 miligramos por decilitro. Y en pacientes de riesgo moderado, menor a 15 miligramos por decilitro. Los niveles de glucosa, pues, deben estar menor a 126 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada debajo del 7%. Y a los niveles de ácido úrico deben mantenerse igual, abajo de 6.5 y en pacientes sin gota y en pacientes que tienen gota menor a 6. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿cuáles van a ser las indicaciones para iniciar el tratamiento en los adultos mayores? De acuerdo a los principios geriátricos, es importante establecer objetivos del tratamiento individualizados para cada paciente y los factores que cada uno tenga. Se va a iniciar el tratamiento a todos pacientes de 65 a 79 años con TEA sistólica mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90. En mayores de 80 años se debe iniciar tratamiento antihipertensivo cuando la TEA sistólica sea mayor o igual a 160, cuando se encuentra asociado a algún daño a órgano, a alguna enfermedad como diabetes, a evento vascular cerebral o enfermedad renal crónica, y si tiene un riesgo cardiovascular en 10 años mayor al 20%. Hay que iniciar con un solo fármaco a la menor dosis eficaz y se deberá ajustar gradualmente hasta la dosis máxima sin que presente efectos adversos. Se agregará solo un segundo antihipertensivo si una vez alcanzada la dosis máxima persiste con un descontrol. Cuando no se alcanza el control de las cifras arteriales con un solo medicamento, se tienen que buscar otras causas probables antes de agregar un nuevo fármaco. Estos van a incluir poca adherencia al tratamiento, o que tenga polifarmacia, que haya sobrecarga de volumen o que haya interacciones con algún otro medicamento de los que esté tomando. Y pues los fármacos de primera línea en mayores de 65 años son los diuréticos tiazídicos, los bloqueadores de los canales de calcio, los YECAS y los ARADs. En resumen, para iniciar un tratamiento en el adulto mayor hay que identificar las causas de hipertensión, evaluar daño a órgano blanco, evaluar comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular y identificar las barreras que pudiera tener para la adherencia al tratamiento, como cuáles, como un déficit visual, un déficit auditivo, que esté en aislamiento, que tenga una mala red de apoyo. Después de que ya identificamos todo esto, se inicia, el primer paso en el tratamiento es la modificación del estilo de vida, la dieta, el ejercicio, bajar de peso y quitar los hábitos nocivos, evaluar el riesgo cardiovascular y dependiendo el riesgo que tenga, pues ya se va a dar las medidas para cada paciente. La guía americana del 2020, igual, el primer paso es cambios en el estilo de vida. Un paciente grado 1 de 140 a 159, de 90 a 99, pues esencial iniciar tratamiento inmediato en pacientes que tengan un alto riesgo, que tengan una enfermedad renal crónica, diabetes o daño a órgano. Va a ser esencial dependiendo si tienes disponibilidad limitada de medicamentos. Si tienes una disponibilidad limitada, si es un paciente de bajo riesgo, tienes que hacer intervenciones en el estilo de vida durante 3 a 6 meses y si aún con eso la TEA no está controlada, se inicia fármaco en pacientes de 50 a 80 años. Si no tienes no tienes limitaciones, pues el tratamiento en pacientes de bajo y moderado riesgo
sin riesgo cardiovascular. Después de 3 a 6 meses de intervenciones en la dieta, puedes iniciarle medicamentos si aún no ha tenido un buen control. Y en pacientes con grado 2, pues se inicia, aparte del estilo de vida, se tiene que iniciar tratamiento al momento. Esta tabla es igual a la guía europea, son las mismas pautas. Ahora vamos a hablar de el grupo de medicamentos que está indicado en los adultos mayores. Las tiazidas, bueno, estas son de la primera línea, están indicadas porque reducen la presión arterial sistólica en mayor medida que la diastólica. Tienen un bajo costo, puede ser una dosis diaria y tiene un perfil de efectos secundarios pues favorables. Los principales efectos que vamos a encontrar con estos medicamentos va a ser la hipocalcemia, la hiperuricemia, intolerancia a la glucosa y frecuencia urinaria o incontinencia. Se recomienda, previo a iniciar tratamiento con este medicamento, tener niveles de glucosa, de ácido úrico, de sodio y de potasio, ya que, bueno, pues pueden tener un descontrol metabólico. Y la dosis, bueno, 12.5 miligramos de hidroclorotiazida es una dosis inicial recomendada, ya que el efecto de la disminución de la presión se estabiliza con dosis de 50 miligramos. Entonces esta dosis de 50 miligramos se va a considerar la dosis máxima. Y finalmente hay una buena sinergia con la mayoría de los otros medicamentos de uso común. Ahorita en otra tablita voy a poner cada medicamento y las dosis de intervalo. Otros son los antagonistas de los canales de calcio. Han demostrado efectividad para prevenir eventos vasculares cerebrales. Son fármacos de primera línea en pacientes con hipertensión sistólica aislada porque reducen la mortalidad global. Y son de los medicamentos que menos tasa de abandono tienen. Se asocian a menores presentaciones de cuadros de angina y menores procedimientos de revascularización coronaria. Se recomienda su uso en situaciones como aterosclerosis, enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica, antecedente o presencia de evento vascular cerebral, en pacientes con demencia vascular y enfermedad renal en una etapa 3A. La indicación de estos medicamentos se debe evitar indicarlos durante la noche, ya que se van a asociar a reflujo gastroesofágico. Hay que vigilar la salud bucal debido a que provocan hipertrofia gingival y se puede acompañar de enfermedad periodontal y pérdida de piezas dentales. Y además evitarlos antes de la noche porque pueden producir nicturia o poliuria y sobre todo en pacientes que tengan alguna enfermedad prostática. Y vigilar la presencia de edema o de úlceras en pacientes con insuficiencia venosa. Los inhibidores de la enzima, los YECAS y los ARAS, bueno, estos van a reducir la mortalidad en pacientes con infarto agudo al miocardio, disminuyen la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, enlentecen la progresión de enfermedad renal, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, van a disminuir la nefroangioesclerosis, reducen la frecuencia de demencia en pacientes con evento vascular cerebral y disminuyen el deterioro cognitivo. Van a estar contraindicados ante la sospecha de estenosis de la arteria renal. Van a tener un riesgo elevado de hiperpotasemia, sobre todo si el paciente tiene algún consumo que tenga suplementos de potasio o fármacos que disminuyan su eliminación. Y se debe evaluar la filtración glomerular al mes, iniciado el tratamiento, y realizar ajustes con las dosis. Perdón, Adrianita, ¿todavía te faltan muchas? Ay, sí. Bueno, faltan... Porque yo creo que vamos a tener que hacer por apartado la presentación de tratamiento, porque ya son las 10. Ah, ok. Y yo creo que para que lo vaya programando, no sé si está Leida o se pongan de acuerdo con Aleida, porque está pendiente lo de insulinas, que quede pendiente ahorita lo de tratamiento para verlo bien con calmita, porque bueno, son dos de las principales enfermedades que vamos a estar manejando.
Independientemente de lo de los casos clínicos de mañana, ¿no? Ujú, ¿Sale? ok. Órale, pues. Bueno, Bueno, sí, si quieren ya mañana platicamos. ok. Sale. Gracias a todos. Bye. Bye.